Vamos a continuar con todo lo que es cardiovascular. Vamos a seguir un poquito. No, el chat no. Acá. Ahí está. ¿Eh? Eh, Infarto agudo de miocardio. Vamos a ir viendo de a poquitito cada una de estas cosas. ¿Eh? Y después vamos a hacer una gran diferencia entre lo que es isquemia e infarto. Dice, infarto agudo de miocardio es la necrosis de una parte del tejido o músculo cardíaco producida por la oclusión de las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan el corazón. Bueno, esto no tiene, creo que no tiene demasiada complejidad. Es la obstrucción de una arteria coronaria, deja de haber irrigación en la zona y obviamente si no hay irrigación, chau, esa parte del tejido se muere. Eso es la necrosis. Dependiendo del tamaño que tenga esa necrosis, va a ser el tamaño del infarto. Si es un infarto muy, muy, muy grande que afecta mucha parte del corazón, ¿qué se les ocurre que va a pasar? ¿Qué pasará si tengo un infarto muy grande? Hola. Se muere. Claro, se ocurre la muerte de forma instantánea, porque obviamente el corazón es el órgano fundamental. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? Que todos nos moríamos del corazón, que todos nos moríamos por por un paro cardiorrespiratorio. Bien. Bueno, infarto cerebral es lo que vimos ayer. Síntomas de enfermedad cardiovascular aguda. Y cuando hablamos de enfermedad cardiovascular aguda es de muy poquito tiempo. Después vamos a ver que cuando es crónica, los síntomas van a ser un poquito diferentes precisamente por esa cronicidad. Dice síntomas de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular aguda, perdón. Pérdida brusca de la movilidad en una o varias extremidades, dificultad al habla, pérdida de visión o visión doble en forma brusca, parálisis facial, fuerte dolor de cabeza, repentino, confusión, desorientación, mareos, vértigos, náuseas, vómitos, pérdida del conocimiento. Cualquiera de estas cosas, puede ocurrir cualquiera de estas cosas. Fíjense que los síntomas de la enfermedad cerebrovascular aguda, como decíamos ayer que podía ser un ACV hemorrágico o un ACV isquémico, me puede dar cualquier síntoma. Me puede dar cualquier síntoma. ¿Por qué? Porque va a depender del lugar donde está la lesión. Dependiendo el lugar donde está la lesión, van a ocurrir los síntomas. Pueden ser, la clínica, por decirlo de alguna manera, es bastante inespecífica. No me va a decir esto es tal cosa. Sí me va a decir, obviamente, la localización de la lesión. ¿Por qué? A ver, un dolor de cabeza puede ser por cualquier cosa, ¿no? La confusión, la desorientación, desde algo patológico a consumo de sustancias de abuso. Y eso no significa que tenga una enfermedad cerebrovascular aguda. Náuseas, vértigos, vómitos, también. Convengamos que es bastante inespecífico. Pérdida del conocimiento, también. Pero una vez diagnosticado, ese mismo síntoma, que es inespecífico, nos va a marcar dónde está la lesión. ¿Dónde está la lesión? Lo que habíamos visto ayer un poquitito que decía, cuando hablábamos del dibujito del homúnculo de Penfield, que como estaba todo graficado, precisamente nos decía, según el síntoma o según la zona donde había o pérdida de sensibilidad o donde había pérdida de movimiento,
ahí en el dibujito nos decía. Bien. Después acá les habla un poquitito de lo que son las arritmias cardíacas, que también es otro tipo de patología cardiovascular. Nosotros esta parte no la vimos en anatomía, pero en las aurículas hay un, como si fuera un interruptor, que se llama nódulo sinusal, y larga como unas especies de ramitas que van a inervar a los ventrículos. Este nódulo sinusal, que es un grupo de células que está en forma de un nódulo, tiene la capacidad, o sea, el corazón tiene como si fuera una especie de sistema nervioso propio, para él solito. Tiene estas células que mandan el impulso. Obviamente estas células están comandadas por el simpático y por el parasimpático. Estas células van a mandar estos impulsos nerviosos, van a llegar a otra agrupación celular que está entre la aurícula y el ventrículo, que va a frenar un poco los impulsos. Y los impulsos que pasan al ventrículo van a estar como frenados. ¿Qué es lo que ocurre? Estas ramitas que se desparraman por los ventrículos se denominan haz de His. Toda esta especie de sistema nervioso propio que tiene el corazón es precisamente para producir que el corazón lata, que tenga el latido en forma constante. En el caso de que haya algún problema, ya sea en el nódulo sinusal, en el nódulo auriculoventricular o en alguna de las ramas estas de las de His, que son estas ramitas que se distribuyen por los ventrículos, el ritmo en el cual late el corazón puede variar. Si aumenta la frecuencia cardíaca, vamos a hablar de una taquicardia. Si disminuye la frecuencia cardíaca, vamos a hablar de una bradicardia. Pero la realidad también es que el corazón puede latir en forma no pareja. El corazón tiene que latir en una, aparte de ser en una frecuencia cardíaca normal, tiene que latir en forma rítmica. Cuando se pierde esa ritmicidad, podemos hablar de una arritmia. Y que por lo general está producida a nivel de esta parte del corazón, que es esta especie de sistema nervioso propio que tiene. Cuando nosotros hablamos de arritmias, vuelvo para atrás ahora un poquito, podemos hablar de taquiarritmias. Una taquicardia es una arritmia. En el caso, obviamente hay situaciones en las cuales es normal, porque cuando aumenta la demanda de oxígeno por el ejercicio, es normal tener aumentada la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que latir más rápido para llevar mayor cantidad de sangre al lugar donde se lo necesita. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca para llevar mayor cantidad de sangre a ese lugar. Por eso digo que cuando aumenta la demanda de oxígeno, porque obviamente la sangre es la que transporta el oxígeno. Cuando hablamos de bradicardia, ahí ya no tenemos una situación no patológica en la cual haya disminuido la frecuencia cardíaca. Porque si está por debajo, es como que no va a alcanzar
no va a ser suficiente para, para poder mandar la cantidad de oxígeno a los lugares donde realmente lo necesita. Así como la taquicardia teníamos fisiológica, en la bradicardia no, ni siquiera en el sueño, ni siquiera en el sueño, porque con el sueño supuestamente estamos en reposo, pero obviamente nuestro organismo tiene que seguir funcionando. Bien. Insuficiencia vascular. Insuficiencia vascular es medio como que también nos está un poco diciendo el nombre, es como que los vasos sanguíneos son insuficientes. Tienen algo, algún problema que no les permite hacer su trabajo. Y cuando nosotros estamos hablando de insuficiencia vascular, podemos hablar de lo que es, vamos a hablar mejor dicho, de lo que es periférico. ¿Por qué periférico? Porque central es el corazón. Y todo lo que está por afuera del corazón es periférico. Es lo central es la máquina, la bomba. El resto de los vasos sanguíneos, o sea, los vasos sanguíneos, es todo periférico porque está por afuera. Y así, o sea que si nosotros vamos a hablar de enfermedad vascular periférica, por lo general, nos vamos a referir a las venas y las arterias. Y dentro de lo que es la patología arterial, vamos a tener exactamente los mismos problemas que podíamos tener a nivel del corazón. Arteriosclerosis, trombosis, embolia, compresión, todas esas cosas que vimos ayer en la parte de ACV, lo mismo, pero a nivel de las piernas, a nivel de los brazos, mucho más frecuente a nivel de las piernas. Dice, las enfermedades de las arterias pueden ocasionar obstrucciones arteriales, aneurisma aórtico, enfermedad de Buerger y fenómeno de Raynaud. Después los vamos a ir viendo un poquitito en particular a cada uno. Dice, obstrucciones arteriales. Sí, Marcelo. ¿Cómo le va? Tengo una consulta que no es por ahí puntualmente de lo que dijo, o sea, no sé si es algo que por ahí le toca explicar y yo lo estoy spoileando. A ver, pero, dale. ¿Cuál sería la diferencia entre ateroesclerosis y arteriosclerosis? Arteriosclerosis y aterosclerosis son exactamente lo mismo. Es una cuestión de pronunciación, básicamente, que es el depósito de placas de ateroma en las paredes arteriales, que obviamente eso después me va a disminuir el diámetro del vaso. Pero la verdad, a ver, si yo digo aterosclerosis, porque estoy hablando de una placa de colesterol, una placa de un ateroma. Y arterioesclerosis es como decir, bueno, es específicamente de las arterias. En las venas no hay arteriosclerosis o aterosclerosis porque no hay depósitos de placas de colesterol. Pero básicamente es lo mismo. Son dos maneras de pronunciarlo. Ninguna de las dos es ni correcta ni incorrecta. Ok. Bien. Dice, la obstrucción arterial causadas por la enfermedad vascular periférica son producidas por los coágulos sanguíneos, la inflamación, el estrechamiento y la obstrucción de los vasos sanguíneos. Lo mismo que vimos ayer, pero en distinto lugar. Tanto las arterias coronarias como las arterias periféricas pueden ser obstruidas debido a un proceso que se forma una sustancia lipídica dentro de ellas. Esta sustancia se denomina placa de ateroma y está compuesta de colesterol, grasas, calcio y una sustancia coagulante denominada fibrina.
Fíjense que o sea, hasta ahora, lo que vimos ayer y lo que estamos viendo ahora es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Cambia la localización. ¿Eh? Obviamente, si vamos a hablar de un ACV isquémico, que prácticamente era lo mismo, la placa de colesterol, ¿dónde se les ocurre que va a estar? ¿En qué arteria importante? ¿En la aorta? Es muy Ya lo grande la dijo. aorta. Algo que lleva más la sangre a la cabeza. Las La carótidas. yugular. La yugular es una Las vena. carótidas. Las La yugular es una vena, carótidas. Google. Las La carótidas. Estas que están acá, por acá en algún lugar es donde van a estar precisamente esas placas de ateroma. Y esas son las que me van a precisamente impedir que llegue una cantidad importante de sangre al cerebro y puede llegar a producir precisamente el ACV isquémico. Dice, los síntomas y signos de las obstrucciones arteriales son dolor en las pantorrillas, los muslos, las nalgas, según el lugar de la obstrucción. ¿Por qué? Porque es mucho más frecuente que ocurra en los miembros inferiores. Esta enfermedad vascular periférica, esa acumulación de placas de ateroma que me van a disminuir el calibre de ese vaso y como consecuencia van a recibir menor irrigación, es mucho más frecuente en los miembros inferiores. Y dependiendo de la altura de donde se produzca esa obstrucción, el dolor va a ser en las pantorrillas, en los glúteos. Obviamente, nos va a dar también un poco la ubicación, el lugar donde se haya obstruido. Obviamente, nosotros no vimos específicamente cuál era la arteria que irrigaba los muslos o los glúteos o las pantorrillas. Pero obviamente el médico sabe cuáles son esas arterias que, para algo estudió anatomía tanto, cuáles son esas arterias que precisamente irrigan esas zonas. Entonces, si le duelen las nalgas o una de las nalgas, obviamente puede más o menos decir dónde. Pero igual lo más frecuente es siempre en las pantorrillas. Y tiene algo que es muy particular, tiene un síntoma que es muy característico, que se llama el mirador de vidrieras. ¿Por qué? Porque el dolor aparece en el movimiento, porque es cuando las piernas es mayor necesidad de oxígeno tienen, porque una persona está caminando. Y es muy típico, pero muy típico, que la persona va caminando y a medida que va caminando empieza a sentir dolor en las piernas. Y tiene que frenar. Por eso se le dice el mirador de vidriera. Para las chicas es muy sencillo entenderlo. Los varones no sé si tanto. No sé si les gusta mirar tanto vidriera. ¿Qué hacemos? Vamos caminando por la calle, nos llamó la atención algo en una vidriera y nos paramos. Después seguimos caminando porque vimos que era muy caro. A ver estas botas. Tan buenas. Y así. Es eso, es caminar, el dolor me frena, vuelvo a caminar, se pasa el dolor, vuelvo a caminar y el dolor me vuelve a frenar y así. Es algo que es muy característico de la enfermedad vascular periférica, de esta obstrucción que hay precisamente en los miembros inferiores. Dice, en casos graves es posible que los dedos de los pies se vuelvan azulados, también una falta de oxigenación bastante importante. No es que se van a transformar en pitufos. O que estén fríos. Cuando los pies están fríos también
puede ser un síntoma de enfermedad vascular periférica. Pero no es que yo tengo los pies fríos y estoy descalza y hace un frío tremendo. No, hace calor y tengo los pies fríos. Me los toco y están helados. Y aparte pálidos. Bien, eso cuando se pone en azul, eso se denomina cianosis. Eso se denomina cianosis. Y los pulsos de las piernas, que los pulsos que yo me puedo palpar en las piernas, el pulso que puedo tomar detrás de la rodilla, que eso se denomina el pulso popliteo, en los tobillos, que esté disminuido, que no tenga la fuerza que debería tener. ¿Cómo puedo saber si está bien o no? Y comparándolo con el de la otra pierna. Si yo noto que uno de las piernas tiene un pulso menor que el de la otra pierna, bueno, ahí el que tiene menor pulso, ahí seguramente hay algún problemita. Ya los veo todos después de tarde midiéndose los pulsos a ver si hay algo. Bien, después dice, la disminución del flujo sanguíneo puede ocasionar isquemia, produciéndose el estrés celular causado por la disminución transitoria y permanente del riego sanguíneo y consecuente disminución del aporte de oxígeno, de aparte de nutrientes, y también obviamente impide sacar todas los desperdicios, digamos. Entonces, no solamente va a tener un déficit de oxígeno, va a tener también un déficit de nutrientes y un déficit en sacar también todo las basuritas que genera la célula muscular. Y acá es donde quería hacer esta pequeña diferencia entre lo que es isquemia y lo que es infarto. La isquemia es la disminución no total de la irrigación a una zona, que va a tener una determinada cantidad de síntomas y la necrosis, el infarto, es cuando ya no hay nada de irrigación. Si bien los dos están, tanto la isquemia como la necrosis, o necrosis o infarto, están producidas precisamente por lo mismo, en la isquemia todavía llega algo de sangre. Esto lo vamos a ver bien porque uno de los temas que más me interesa, que veamos con respecto a lo que es cardiovascular, es precisamente la isquemia cardíaca o sea, la angina de pecho y el infarto. ¿Por qué? Porque cuando veamos los fármacos para la angina de pecho se van a dar cuenta que se venden bastante. Bien, después les habla acá un poco de isquemia crónica, isquemia aguda, tipos de isquemia crónica o aguda, obviamente la crónica es cuando el vaso sanguíneo se va tapando de a poquito y va disminuyendo la cantidad de sangre que llega a ese tejido en particular. Que en definitiva, por decirlo de alguna manera, tiene una especie de beneficio, porque esa isquemia crónica permite el desarrollo de vasos colaterales. ¿Qué son estos vasos colaterales? Bien, es como si yo tuviera
me trae. El corazón no está recibiendo la cantidad de sangre que necesita, porque alguna de las arterias está tapada, o más de una de las 3 arterias están tapadas. ¿Qué es lo que hace? Empieza a buscar una vía alternativa. Es como el que quiere ir por la avenida y la avenida está llena de autos, bueno, se va por el costado y busca alguna calle que esté menos transitada. Es como la creación de esas calles alternativas, por decirlo de alguna manera. La isquemia crónica permite esto, permite la salida por otros lados. En cambio la aguda no, la aguda no me da tiempo. Bien, acá les habla un poco de isquemia cardíaca, arterial crónica, cerebral, renal, miocardio, intestinal. Son los lugares quizás más frecuentes donde se produce una isquemia. Y la mayoría son potencialmente mortales. Les diría que todas, pero bueno, obviamente dependiendo siempre el tamaño. Bien, acá les empieza a hablar un poquitito de lo que es cada una. Esto los dejo que lo lean ustedes. No tiene demasiada complejidad. Y aneurisma, bueno, no. En la próxima reunión vamos a hablar un poquitito de las diferencias que hay entre isquemia cardíaca e infarto. Clínicamente, ¿cuáles son las diferencias entre la angina de pecho y el infarto? Bien. Carótida. Bien. Recién lo veo. El chat. Bueno, a ver, hasta ahora, vieron que es más como que hablar más de lo mismo, de lo que vimos ayer, nada más que en distinta localización. ¿Alguna duda con respecto a esto que vimos ahora? Estoy payaseando un poco, porque si no me aburro. Bueno, evidentemente no hay muchas dudas, ¿no? Porque tímidos no son, cuando tienen que preguntar, preguntan, eso me encanta. Bueno, entonces, si arrancamos con 3 minutos, si arrancamos una explicación ahora, se nos va a cortar, entonces finalizo. Anécdota, cuenta alguna anécdota. ¿Alguna anécdota? Cuenta algún chiste, entonces. Hacemos una ronda de chiste en 3 minutos. Me hizo acordar, profe, sí. Yo cursé fisiopatología cuando estudiaba bioquímica, sí. y me hicieron, caí en el plan nuevo, que tanto le tiraron palos al plan nuevo, bueno, caí en el plan nuevo justo con esta materia, y nos hicieron, yo tenía a Marcelo Choi de profesor, no sé, el tipo era médico, farmacéutico, bioquímico, una bestia, tenía los 3 títulos posta, y nos hizo armar una placa, sí, eran de otro planeta. Nos hizo armar una placa de ateroma con recortes de goma eva. Esa clase no me lo olvido. Sí, está bueno, pero o sea, los alumnos estaban indignadísimos con el nuevo plan y tipo, esa fue una de las primeras clases y fue como, ¿qué estamos haciendo? Manualidades, tipo, utilísimas. Estaban todos como indignados, pero la verdad que esa clase, pese a eso, no me lo olvido nunca más. No, y bueno, el día que armé la placa de ateroma con recorte de goma eva. La realidad es que muchas veces llevar a cosas de la vida diaria, que nosotros las tenemos prácticamente ya internalizadas, que ya las tenemos tan absorbidas, digamos, hace que sea mucho más fácil comprenderlo. Es verdad lo que vos decís, si vos estás en la universidad, querés una explicación técnica y o sea, no de preescolar o de manualidades, eso es cierto, o sea, es por ahí. Muy gracioso.
Pero te digo, mira, en mi experiencia como estudiante en la facultad, yo estudié en Rosario, ¿no? Y en ese momento, en el momento que yo empecé a estudiar en la facultad en Rosario, tenía digamos, el nivel estaba equiparado con el de la UBA. Y tenía docentes que te juro no les entendía nada. Imagina, salí de la secundaria, que lo único que pensaba en la joda y en el boludeo, y de golpe te empiezan a hablar de cosas tan técnicas que vos no sabés para dónde disparar. Y te digo que estuve a punto de dejar un montón de veces. Hasta que llegué a segundo año, en la materia fisiología, una profesora, está bien, no nos hizo hacer una placa de ateroma con goma eva, pero la tipa explicaba de una manera así, llevándolo complejo a lo diario, llevándolo a las cosas de cómo compararlas y cómo, yo dije, bueno, por fin, realmente era una manera de entenderlo. Después cuando vos vas avanzando y ya tenés incorporado el vocabulario, tenés incorporadas todas las bases, bueno, ahí sí, ya está. Podés dedicarte exclusivamente a lo técnico y dejando de lado eso. Pero es muy cierto eso. Vos mismo